programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Como todos los jueves, Fernando Pérez. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Kila. Un agrado nuevamente estar juntos acá, ya que estuviste ausente un par de semanas y te echamos de menos, yo creo que los auditores también. Bueno, me disculpo, estuve 2 semanas fuera de circulación por razones de salud, pero ya estoy de vuelta, bien, en franca recuperación, así que me permite compartir con ustedes. Les recuerdo que estamos en Radio Portales, la radio insignia de la región, una radio que nos permite expresar nuestras ideas sin ninguna restricción, porque es un agrado hacerlo a través de esta dial en 89.5 FM, 840 AM. Y también estamos transmitiendo vía Facebook en la dirección Asofar AG Revelando, Asofar AG Revelando. Allí ustedes pueden seguir el programa y pueden hacer sus comentarios, serán siempre muy bienvenidos, ya que siempre es interesante compartir nuestras ideas e interactuar con el pensamiento de quienes nos escuchan. No nos importa de qué sector sean las personas que nos escuchan, ojalá podamos interactuar con gente que piense en forma diversa y tener la capacidad de aceptar un pensamiento contrario. Nosotros estamos en esa posición. Es bueno porque enriquece la discusión, enriquece la conversación y siempre se sacan mejores experiencias. Bueno, el día para entrar de lleno en nuestro programa de hoy, este país, como lo hemos dicho muchas veces, nos trae sorpresas día a día. Pero para iniciar el programa quiero hacer un reconocimiento muy sentido a los miembros de la dotación del Hércules C-130, siniestrado en el mar de Drake, al sur del Cabo de Hornos, en dirección a la Antártica. 38 chilenos que tienen este dramático accidente. Las causas serán motivo de una larga investigación probablemente, y hacerle llegar nuestro sentimiento a sus familias que deben estar sufriendo. Creo que la gran mayoría de los chilenos bien nacidos están sufriendo este drama, que en este caso le afecta directamente a estas 38 familias que despidieron a su ser querido a que se dirigía a cumplir una tarea profesional en bien de la patria. No cualquiera va a la Antártica. En la Antártica es donde los chilenos hacen soberanía para mostrar al mundo de que Chile sí tiene algo que decir sobre su soberanía, su propiedad sobre los territorios antárticos. De hecho, somos uno de los países más importantes en el Tratado Antártico. Y la dotación de la tripulación de ese avión Hércules C-130 más todos los pasajeros iban en dirección a la Antártica a cumplir una tarea encomendada para continuar el país desarrollando esa función importante de sentar soberanía en el área de la Antártica. Son mártires de las Fuerzas Armadas que caen en tiempo de paz, pero que demuestra lo noble que es la profesión militar. Como dice su juramento, hasta rendir la vida si fuere necesario. Y esto puede ocurrir en cualquier instante. No cualquiera se desplaza a la Antártica con los riesgos que ello conlleva, voluntariamente, porque no a todos los trabajadores de Chile se les exige algo así. Sin embargo, a aquellos que iban a bordo de ese avión estaban cumpliendo sin pensar
en otra retribución que no fuera la justa retribución, estaban cumpliendo con su deber. Fernando, ¿tienes algo más que agregar? Bueno, las condolencias, tristes en este caso, y quizás aclarar una serie de informaciones y medidas que han aparecido en medios de comunicación y que a veces, en vez de aclarar la situación a la opinión pública, la confunden. Estas 38 personas, entre los que iban civiles, que iban a hacer trabajos en las bases antárticas, la dotación del avión, oficiales de ejército que iban a hacer inspecciones en las instalaciones, etcétera, iban indudablemente, como dice Luis, cumpliendo una misión. Y una misión en un avión en que regularmente se vuela a la Antártica, porque para los radioescuchas que no estén interiorizados, la base Teniente March es el aeropuerto prácticamente de entrada a la Antártica en esta parte del hemisferio, con todas las facilidades. Y la Fuerza Aérea de Chile, con una amplia experiencia, vuela en forma regular, a lo menos una vez al mes, y muchas veces en emergencia, en este mismo vuelo a ejecutar tareas a ese aeródromo. Y llevan tanto personas nacionales como a tripulaciones de bases extranjeras. Existe una amplia solidaridad en la Antártica. Por lo tanto, ellos iban en un viaje que eran muy entrenados, con una aeronave de una excelente performance, y está por verse qué es lo que sucedió. Pero cuando uno ve en los medios de comunicación que a un familiar que va llegando a una base en Cerrillos, que no es familiar directo, porque los familiares directos para estos efectos de accidentes son los padres, las esposas y los hijos. Los hermanos no son familiares directos para efectos de estas cosas. Y insisten las mismas personas de prensa en la misma pregunta de qué le parece, qué opinión tienen, esperando que diga algo erróneo o algo con el cual cubrir el espacio que tiene para que lo vean los televidentes. Cuando todavía está recién llegando, uno no ve un periodismo sano de información, sino que tratando de especular con la más mínima cosa. Cuando escucha comentarios que empiezan al primer día, todavía no se sabe, nadie sabe qué sucedió. La Fuerza Aérea, que es tremendamente profesional con todos los organismos técnicos, van a llegar a una conclusión y va a ser informada. Pero ya estamos sacando locuraciones, que le pasó esto, que le pasó lo otro, que lo hicieron aquí, que lo hicieron allá, que las horas de vuelo, etc. Eso no es sano. Ahora lo que hay que hacer es apoyar la búsqueda, apoyar a esas familias dolientes que tenemos. Cuando hay personas insanas, hoy día leí una cosa que yo no sabía si reírme, quizás era para llorar, de que esto era toda una trama para derribar el avión porque unos paracaidistas habían llegado a no sé qué país, para acá, no sé cómo se pueden subir adentro. Hay mucho cine, mucha televisión. Eso no le ayuda. La tragedia en este momento hay que apoyarla. Hay que apoyarla con sentimientos humanos, con la verdad y con el reconocimiento a gente que lo ha dado todo por ello. Por lo tanto, yo creo que las informaciones tienen que ser informaciones serias. No se puede saber a estas alturas qué es lo que pasó. Están recién recolectando información, recién en el periodo de búsqueda. Innumerables aviones, buques nacionales, extranjeros, aviones nacionales, aviones extranjeros. Un tremendo esfuerzo, partiendo por el ministro que está allá, el presidente que está preocupado todo. No es el momento de especular ni dar informaciones falsas, es el momento de rezar por ellos y apoyar lo que se está haciendo. Esa es mi opinión. Muy bien, agregar solamente, Fernando, que dentro de esta cantidad de intercambio de opiniones por Twitter particularmente o por las redes sociales, también hubo algunos que dejaban entender que esto era una maniobra política ideada por algún genio que no sé, seguramente están las series de Netflix, mucha televisión, parece una maniobra política para cambiar el foco de la atención de lo que está aconteciendo en nuestro país con las demandas sociales y la destrucción que han tenido nuestras ciudades por parte de la delincuencia, particularmente de los saqueos y esta violencia inusitada que hemos estado viviendo en los últimos días, que ya se están alargando, cada vez vamos a llegar a 2 meses. Eso es realmente insano. Yo quiero decir que los accidentes ocurren, por eso se llaman accidentes. Alguien inventó la palabra accidente, es algo fortuito que no está planificado y que ocurre. Es un accidente.
así se le llama en buen español. Entonces, tratar de lucubrar y sacar conclusiones, en realidad no parece muy aceptado. Dejemos que funcione el sistema, o sea, investigaciones se hagan como corresponde y busquemos claridad, pero obviamente aquí hubo un accidente dramático que afecta a mucha gente, a las familias que están sufriendo. Un nuevo abrazo para ellos aquí desde Radio Portales, del programa Revelando, y que Dios les ayude a llevar este dolor profundo. Vamos a cambiar, Fernando, de tema. Quiero comentar algo que hace días me llama la atención y que es cómo se ha inculpado reiterativamente a carabineros por parte de distintos sectores políticos y sociales de la violencia que ocurre en nuestras calles. Y se le apunta como gran responsable de todo a carabineros, a tal extremo que hasta las autoridades de gobierno salen pomposamente a hacer una declaración de que se va a reformar Carabineros de Chile. Y yo al respecto quiero comentar que cada cierto tiempo, también en forma reiterativa, cuando ocurre algo en Chile, se tienen que recordar, quienes nos estén escuchando, salen las autoridades de gobierno de turno, que pueden ser de izquierda a derecha, da lo mismo, y dice, vamos a poner más carabineros, vamos a aumentar la dotación en 5.000 carabineros, y vamos a llevar las unidades, vamos a reestructurar carabineros para poner mejores unidades en tal o tal parte, etc. Entonces me pregunto yo, si alguien seriamente comienza a analizar en el pasado cuántas veces se ha reformado Carabineros, reestructurado, se han rediseñado y todavía siguen siendo apuntados con el dedo, si acaso esta nueva, comillas, solución mágica que ha encontrado este gobierno de refundar Carabineros de Chile va a lograr que en el futuro, ante haya sido sobrepasado el orden público, con violencia, con destrucción, con saqueo, y Carabineros tenga que intervenir, si acaso en el futuro esta nueva policía reformada no va a ser también apuntada con el dedo. Me suena más discurso político para dejar tranquilo a la galería. Van a reformar Carabineros. Hace poco, Fernando, Carabineros, a raíz de los delitos de las platas de Carabineros, que es realmente penoso, aquellos involucrados delincuentes, que no involucra a la institución. La última reorganización de Carabineros que la hizo el gobierno fue eliminar el escalafón de intendencia. Para los que son marinos, es que nos están escuchando, es como que eliminar el escalafón de abastecimiento. Y ahí están los carabineros funcionando. Yo no tengo idea quién maneja las platas de los carabineros en este momento, porque se reformuló Carabineros para una mejor solución y ahora teóricamente no habría ningún delito más que tenga que ver con plata. Pero a todos les recuerdo yo que el delito no lo cometen las instituciones, ni la organización. Los delitos los cometen aquí en la Quebrada Ají las personas. El delincuente es delincuente de civil o de uniforme, o cura o pastor. El que comete el delito es delincuente. Entonces no se puede tomar medidas acusando a las instituciones porque están mal estructuradas, porque hay que cambiar la línea de mando, porque hay que incorporar el mundo civil en la conducción de las instituciones. ¿Acaso por poner gente civil a cargo de las instituciones los delincuentes van a dejar de ser delincuentes? Y me pregunto ahora, recién el ministro del Interior grandilocuentemente sale a anunciar que se va a traspasar
las fuerzas especiales a los jefes de zona. El discurso suena lindo, pero seguramente el 90% de los ciudadanos de Chile no tienen idea de qué es lo que está diciendo el ministro del Interior. Entonces yo pregunté para saber qué es lo que estaba diciendo, porque yo no entendía. Y de verdad, les digo, amigas y amigos de Radio Portales, de este programa Revelando, que ni los carabineros tienen claro lo que quieren hacer. El gobierno. Hoy día en Valparaíso, por ejemplo, las fuerzas especiales dependen del jefe de zona, a través de un coronel, pero dependen de él. O sea, el discurso del ministro, ¿qué es lo que cambia? Sería bueno que estos anuncios que van en el sentido de reformar a Carabineros, que es el discurso general que está haciendo el gobierno, sería bueno que lo aterrizaran. Como dicen en periodismo, que hagan la bajada, que expliquen qué es lo que están haciendo. De tal manera que todos los chilenos sepan exactamente qué es lo que están haciendo y si lo que están haciendo contribuye a minimizar, mitigar o evitar lo que después acusan a Carabineros de violar derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Acaso por cambiar las fuerzas especiales de dependencia, el carabinero que está en la calle va a cambiar la forma de actuar? Y ahora vamos al fondo. Porque esta reforma de Carabineros, Fernando, significa que el gobierno llamó una comisión, vamos a llamar una comisión de hombres buenos, para estudiar cómo tendría que ser el futuro cuerpo de Carabineros de Chile. A lo mejor hasta le cambian el nombre, a lo mejor, así como ya vamos a hablar de la Constitución, no quiere que se escuche que esa Constitución nació en 1980 al alero del gobierno militar. A lo mejor esto... Pero es la Constitución de Lagos. Pues. Y ahora la Constitución de Lagos, que es del 2005, pero que no quieren que se sepa eso. Capaz que ahora esta comisión de iluminados piense que no tiene que haber ningún olor, ni color, ni sentimiento, ni nombre, ni nada que se asemeje con esa institución llamada Carabineros de Chile, porque está asociada a las violaciones de derechos humanos, etc. Entonces a lo mejor le cambian el nombre, a lo mejor le van a poner otro nombre, a lo mejor en vez de andar vestidos de verde van a andar vestidos de azul, no sé. ¿Quiénes son estas personas que llama Bueno? Son 15 personajes. Obviamente lo podemos conversar. Entre estos 15 personajes no hay ni un carabinero, así lo quiere el gobierno. Pero también llama la atención que dentro de la comisión esté el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Mico. El señor Mico, que al primer cabro chico que llega a la posta con un golpe en la cabeza, dice los carabineros le pegaron con la bomba lacrimógena. El mismo. Y que después se desvirtúa y resulta que no era la bomba lacrimógena, sino que era una pedrada. O que acusó a la estación Baqueano que ahí había un centro de tortura y resulta que después tuvo que desdecirse. O el caso del cabo del ejército en Curicó, que lo acusaron de asesinato, apoyado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y resulta que no era el cabo el culpable, ahora el cabo está libre. ¿Y quién responde este señor Mico? Que ahora se va a dar la importancia de ir a reformar la institución policial de Chile. Este señor que dijo que habían 340 y tantos heridos con perdigones de carabineros. Balines en los ojos. Balines en los ojos. Resulta que son 7. Al principio dijo que habían 28 desaparecidos. 2 graves, 5 leves. De los 7. Pero él no da la información en forma directa. Ahora hay que... La denuncia en forma directa, pero ahora hay que pedírsela para que la informe a través de la ley de transparencia. O sea, para un lado, pero no hace justicia para el otro. Exacto, entonces acusar. Al principio dijo que habían 28 desaparecidos. Esto es la figura, acuérdense, amigas y amigos, la figura inventada con ficciones jurídicas del detenido desaparecido. Entonces estábamos en los primeros días de esta revuelta aquí en Chile. Y este señor Mico, que está ahora encargado de reformular a la Policía de Carabineros de Chile, o la policía como se va a llamar, ese decía que habían 28 en corto tiempo, 28
detenidos desaparecidos. Y resulta que no hay ni uno. Entonces yo digo, ¿en qué país de locos estamos? ¿Y en quién desmiente eso? ¿Quién dice la verdad? Justamente, ¿quién dice la verdad? Entonces el señor Mico aparece en las calles y ya hay información importante que pareciera que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que puede ser una organización razonable para custodiar los derechos humanos de los ciudadanos, está integrado esencialmente por gente de la izquierda, del Frente Amplio, que son interesados en presentar los abusos del Estado contra los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó con el funcionario del propio que lo sacaron con un golpe en una pierna y que después se demostró que era un montaje? ¿Qué es lo que han dicho? Propio funcionario, que además era funcionario administrativo, que hacía en la calle. Exactamente. Entonces, este instituto nos está engañando y los chilenos nos estamos dejando engañar. Y cuando se sabe la verdad, por alguna razón se deja de hablar. Desaparece. No habían 28 desaparecidos, nunca más se habló de los desaparecidos, no pasó nada. No eran 340 y tanto la gente con trauma ocular, eran 7. Se terminó de hablar. A los carabineros les quitaron la autorización para usar fusiles o escopetas antidisturbios con balines. Pues bien, ahora, como ya lograron el propósito de que los carabineros no usen las escopetas antidisturbios con balines, ahora están apuntando a que todo lo que hacen los carabineros es lanzar bombas lacrimógenas en la cabeza de los manifestantes. Entonces, todo lo que están llegando a la posta ahora, de repente, antes también lanzaban los carabineros las bombas lacrimógenas. No les caían en la cabeza. Antes no les caían en la cabeza, pero ahora milagrosamente todo lo que tiran los carabineros le cae en la cabeza a algún manifestante y llegan heridos de lo que supuestamente ellos afirman, este señor Mico y su equipo. Vuelvo a reiterar, este señor Mico y su equipo, que van a formar parte de la reformulación de la Policía de Chile, afirman de que todo eso es producto de las granadas antidisturbios de las carabineros. Las bombas lacrimógenas que caen en la cabeza de estos jóvenes que están justamente rezando al lado de las manifestaciones. Todo suena raro. Me da un poco de, no sé si pena, me da lata, hasta rabia me da. Lo condescendiente que suelen ser las autoridades del gobierno, que tienen que apoyar la gestión de carabineros para poner a los carabineros en telejuicio, contribuir a ponerlos en telejuicio. Pero pongamos en contexto quiénes son los carabineros. Una institución que tiene más de 90 años, que en las encuestas siempre estuvo con el más alto índice de aprobación hasta que comenzaron estos disturbios, que aún así la PDI, la Armada, los carabineros sigue con una aprobación ciudadana mucho más alta que la que tienen todos los partidos políticos que están caídos en el fondo y el gobierno. Entonces hay un reconocimiento de una experiencia de 90 años, de una policía profesional que ha funcionado. No es llegar y reformarla en la noche a la mañana sin pedir la opinión, pero lo que es peor, nuevamente estamos haciendo cosas a espalda de la gente, porque la opinión pública en general mayoritariamente aprueba a carabineros. Y por más que traten de desprestigiarlos en forma malintencionada, se mantiene alto en las encuestas y cumplen con su deber. Y la gente los está apoyando. Y la gente los hace... Y hasta les prohíben cantar su canción. No pueden cantar su canción institucional para darse ánimo cuando están recibiendo piedras, están recibiendo balazos. Hay un montón de carabineros. Les están atacando 138 comisarías atacadas. ¿En qué policía del mundo se ha visto eso? ¿Y quién ha levantado la voz por ello? Una institución que es seria. Para crear este grupo de personas de dudosa experiencia, porque yo creo que nadie más con más experiencia en policía que gente que ha estado 40 años en la policía y que tiene 90 años de experiencia acumulada. No digo que todo, pero que por lo menos haya gente capaz. Yo, en el listado de las personas que van a participar, tengo respeto y destaco a ciertos personajes, porque Jorge Burgo es una persona centrada, un diputado de la Democracia Cristiana,
que fue ministro de Defensa, Ministro de Interior. fue embajador. Yo considero que sus opiniones son válidas. Él fue ministro de Interior, por tanto fue jefe de la policía y tiene mucho que decir. Jorge Correa Sutil. ¿No? Jorge Correa. Bien, pero si uno sigue hacia abajo, empieza a echar de menos y falta como una componente importante que aporte la actividad policial. Y por otro lado, ve que va creciendo aquellos que justamente son, como decir el grupo opositor a la policía, al accionar de la policía. No, y además la persona que fue públicamente frente a televisión aclarada por el director general de la Policía de Investigaciones, cuando le dijo: usted, señor, le mintió a Chile, le mintió a miles de policías. Y lo que usted dijo no era cierto. Y lo único que vimos fue una cara circunstancial. Nunca hemos visto un mea culpa. Perdón, me equivoqué. Exacto. Entonces, ahora, ¿con qué fuerza moral lo nombran ahí? No sé. O sea, me huele más a política que a. Mira, tenemos realidad. que hacer un alto. Solamente voy a dejar lanzar esta idea para que piensen nuestros auditores y auditoras. Así como existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que anda preocupado de lo que hacen los carabineros, a lo mejor el gobierno tiene que poner y crear una organización exactamente igual, que ande preocupada con casco, si quieren en vez de blanco le pueden poner casco rojo, lo que quieran, que anden junto a los carabineros verificando cómo son atacados los carabineros y protegiendo el accionar de la policía, que serían dos organizaciones paralelas que estarían en terreno verificando uno de un lado y los otros de otro lado, y ahí podríamos sacar la media de lo que realmente ocurre. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Bueno, amigas y amigos, su programa Revelando. Volvemos después de esta pausa con mi amigo Fernando Pérez, quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Les recuerdo que pueden escribirnos en Facebook en la dirección, deje acordarme, la dirección es Asofar AG Revelando. Asofar AG Revelando. Agradecemos a Lucho Salinas, que nos tienen aquí en los controles, al aire, sin problemas, espero, y a Marco Leblanc, que está grabando para tener buena transmisión vía Facebook. Vamos a tomar, Fernando, otro tema que está hoy día en boga, que tiene que ver con la acusación constitucional. Ayer se resolvió el caso del ministro Chaudhry y fue sancionado políticamente por el Congreso, por el Senado. El Senado actúa como juez. Una votación de 23 a favor de acusarlo constitucionalmente y 18 no. Se ve claro en las decisiones en esta acusación constitucional el sesgo político. Bueno, el Congreso es política. El tema es si basta con ser contrario a las opiniones políticas de la autoridad que se pretende acusar constitucionalmente para materializar la acusación, o realmente el Senado actúa como juez, y un juez tiene que dar justicia a cada cual lo que le corresponde. Luego uno puede pensar políticamente diferente a la autoridad que está en el banquillo de los acusados, pero moral, ética y jurídicamente, del fondo, puede sentir que la persona no es culpable. Y si uno cree que la persona no es culpable, no puede prevalecer la ideología al momento de pronunciarse. Pero yo percibo que aquí las acusaciones constitucionales son esencialmente políticas de acuerdo a la ideología. Es decir, si hay mayoría en el Senado
que es de la corriente contraria a la persona que está en el banquillo acusado, va a terminar siendo acusado. Y viceversa igual. Entonces pareciera que esa institución no está funcionando, porque no fue creada para eso. Justamente se le da la potestad al Congreso, al Senado en particular, que actúe como juez. Estos discursos grandilocuentes de algunos políticos, como por ejemplo el senador Bianchi de Punta Arenas, que le gusta hablar muy profundo, es bastante decidor. Parece que más se quieren escuchar o le hablan a la galería, mucho más del fondo. Si realmente, en el caso del ministro Chadwick, ameritaba dejarlo excluido durante los próximos 5 años de ejercer algún cargo público. Eso yo creo que habla mal de la política chilena, y pareciera que me da la razón, porque de un tiempo a esta parte estamos yendo de tumbo en tumbo. De que viene la acusación, que no se le da el paso a un proyecto de ley, que se niega alguna otra cosa, y siempre prevaleciendo la ideología por sobre el interés nacional. Esto de representar, hay que recordar que el Congreso, nosotros estamos en una democracia representativa. Es decir, la gente que está ahí en el Congreso nos representa, queramos o no queramos. Ellos son los representantes del pueblo. Fueron elegidos democráticamente. Pero no puede ser que una vez que están elegidos democráticamente comiencen a prevalecer por sobre la representatividad que le otorga el pueblo los acuerdos ideológicos de los partidos. Es decir, si el Partido Socialista se pone de acuerdo que tiene que votar no, todos los representantes del Partido Socialista tienen que votar no. Entonces no hay libertad de conciencia y se le está imponiendo la ideología. Y la acusación materializada ayer en contra del ministro Chadwick tenía mucho de eso. Los discursos eran esencialmente ideológicos, para sostener posiciones, para darle una respuesta al electorado ideologizado, no al común de los cristianos, a los que son miembros de los partidos. La gran mayoría de los chilenos no milita en ningún partido, somos ciudadanos comunes y corrientes, vivimos el día a día. Ninguno de los que estamos aquí pertenece ni ha firmado un partido político. Yo quiero paz para mi país. Y lo que espero entonces es que el Congreso trabaje para tener paz. Y para tener paz tienen que llegar a acuerdos. Y esto de estar sacándose los dientes, acusando constitucionalmente, sacando una autoridad para imponer otra, parece que no apunta en el sentido de lo que la mayoría de los chilenos quiere para nuestro país. Yo voy a referirme a ese punto y después quiero volver atrás en un punto anterior. El caso del ministro Chadwick es además un caso emblemático, porque fíjense el contrasentido que existe en la lógica de todas las personas. Si existe una constitución que la quieren cambiar, nadie ha pedido, la mayoría no quiere cambiarla, pero se le ocurrió un tema que no estaba en discusión, lo tenemos en la discusión. Da un ordenamiento con un presidente y una fuerza pública que es para mantener la autoridad. ¿Alguien puede decir en Chile que fueron hechos espontáneos los que sucedieron o fueron organizados? ¿Alguien puede decir que no hubo desórdenes, que no hubo actos vandálicos, que no hubo necesidad de que la policía actuara? ¿Cómo un gobierno puede, bajo esas condiciones, mantener el orden con las herramientas que le entrega el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la Constitución, que es el más alto de todo, es la fuerza pública? ¿Quiénes son la fuerza pública? Carabineros de investigación. Además están las Fuerzas Armadas, que por un decreto de estado de emergencia pueden también actuar. Recurre a eso el gobierno con su ministro, porque los desmanes son generalizados, como tú le dijiste, muy bien lo mencionaste. Los que están en partidos políticos que promovieron esto
salieron con un 11% ahora de aprobación y 78% de desaprobación. La última encuesta que vende el Partido Comunista y el Frente Amplio 17%. O sea, son menos del 80% del país. Había que mantener el orden al 80% del país. Entonces, tratar de mantener el orden ante personas exacerbadas, que son ellos los que violan la norma, para entonces poder acusar al ministro. Porque en el enfrentamiento, siempre que hay un enfrentamiento, para haber caído por ambos lados. Pero ¿quién provoca el enfrentamiento? ¿Quién es el responsable? Alguien dijo en forma muy irresponsable, dijeron que se iban a querellar, no he visto la querella todavía, que los carabineros habían quemado las estaciones del metro. No es así lo que dijo esta señorita Rafael. Entonces, aquí uno ve que la lógica no se impone por sobre lo partidista político que dices tú. No se impone. Y lo que es peor, además se argumenta contra el gobierno. Porque si estamos acusando al ministro por violación de derechos humanos porque hubo accidentados, de los cuales él no es responsable directo, entonces, ¿por qué en los discursos de los parlamentarios y senadores, que es la Cámara Alta de este país, sale, es que porque este fue el peor presidente, el peor gobierno de la historia de Chile? O sea, ¿están enjuiciando al gobierno, están enjuiciando a un ministro por derechos humanos o por su calidad de gobernar? Y circunstancias que el peor gobierno haya sido el de la señora anterior, hasta hace un tiempo atrás. Entonces, nosotros vemos que las incongruencias las están leyendo a diario. Evalúen a dónde está la verdad. El ministro no es violador de los derechos humanos. Como él dijo, esto es injusto. Pero políticamente, como tú lo mencionaste, prefirieron hacer esto para fines particulares. Por eso es que los partidos políticos estos están tan desprestigiados. Y por eso es que estamos metidos en esto. Si ya todo el mundo habla de una próxima votación que hay para la Constitución, pero las demandas de las personas y todo lo que era original pasó a un lado. Quería volver atrás un minuto, porque recibí de una muy buena fuente de Carabineros que quiero aclarar el punto de las fuerzas especiales. Lo que quiso decir el ministro, pero que no se entendió, es que en algunas partes, como en la región metropolitana o la región de Valparaíso, que son regiones grandes, las fuerzas especiales tienen una prefectura, a cargo de un prefecto, que es un oficial de alta graduación, normalmente el grado de coronel, y por lo tanto dependen directamente del general. Pero hay otras regiones de Chile donde las fuerzas especiales no están a nivel de prefectura, están a nivel de comisaría. Entonces el comisario que pasa a través de un prefecto y a través del prefecto llega al general. Entonces lo que hicieron ahora fue estandarizar, entonces que dependan todas con un prefecto directo del general. Aparentemente esa es la modificación. Ya, bueno, aparentemente podría ser eso. Ojalá que lo aclaren, sería bueno que lo aclaren desde el gobierno qué es lo que se pretende y si con esta reestructuración se van a acabar las comillas, violaciones a los derechos humanos. Y a propósito de lo que estábamos hablando, Fernando, con la lógica con que el ministro Chaudy fue sancionado por el Senado, perfectamente mañana podría poner en el asiento, en el banquillo los acusados al ministro Blumen, porque después que le entregó el cargo al ministro Blumen, Chaudy, han seguido acusando el Instituto Nacional de Derechos Humanos de violación a los derechos humanos. Entonces, ¿dónde termina esta casa de brujas? Entonces, todos los ministros del Interior, sin demostrarle penalmente que tenga per se la intención de dar instrucciones a la fuerza pública para salir a la calle a violar los derechos humanos, sin ese argumento, solamente por lo que capta el ambiente, han sancionado al ex ministro Chaudy. Y hoy día podría sentar en el banquillo los acusados al ministro Blumen y acusarlo exactamente por lo mismo. Bueno, si lo que es peor, significa, ¿no es cierto?, que lo que pretende la izquierda, porque son mayoritariamente los de oposición, que votaron a favor de esta acusación, es coartar la libertad de acción del gobierno para poder sacar a la calle a la gente y poner orden. Lo demuestra una diputada que llega encapuchada hoy día. O sea, ella es favorable a los encapuchados. O sea, estamos por el desorden, estamos por el caos, estamos por los encapuchados. Con todo el nombre de ellos, la diputada Pamela Giles, para recordar el hecho que a lo mejor nuestros auditores no saben,
Hoy día en la Cámara se está discutiendo la acusación constitucional contra el presidente de la República. O ya pasaron por el exministro Chao y ahora vamos con el presidente de la República. Y cuando se iba a iniciar la sesión de sala, entró la diputada Pamela Giles con una capucha amarilla, con unas orejitas de oso, o sea, la mandó a hacer especialmente para la ocasión, me imagino, un poco haciendo burla de la situación, mofándose que ella andaba encapuchada, con la mano izquierda en alto, que es el símbolo del comunismo más reconocido internacionalmente, y pidiendo la cabeza del presidente de la República. Esa es nuestra Cámara de Diputados, ese es nuestro Congreso, esa es la calidad de los legisladores. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende ahora, Fernando, tú hiciste un punto ahí, cuando se referían a que este era el peor gobierno de la historia de Chile, más o menos. Claro, ella con unos parámetros excelentes hasta que vino esta hecatombe y claro, se fue a la punta del cerro todo. Si no hubiera habido hecatombe, probablemente habríamos seguido en una buena línea ascendente en todos los parámetros. Pero tú dijiste que ahí decían que este era el peor gobierno y se les olvida a todos estos personajes que ellos fueron parte del problema. Achacan de que estos son 30 años de injusticia. Bueno, durante los 30 años de injusticia hay 24, por lo menos, donde esos mismos que están ahora ahí en el Congreso rasgando vestidura y condenando a la presidencia actual, al gobernante actual, no hicieron nada. Fíjate, Fernando, que la señora Bachelet en su anterior administración tuvo mayoría en el Congreso y ella presidenta de la República. O sea, podría haber cambiado lo que quisiera, la AFP, la educación, la salud, todo. Podría haber cambiado lo que quisiera. Bastaba que mandara la iniciativa de ley y su gente, que era la mayoría en el Congreso, la habrían aprobado. Por lo tanto, no tenía ningún problema. ¿Y por qué no lo hizo? Y ahora apuntan con el dedo al gobierno actual, que lleva recién 2 años de ejercicio y se les olvidan los anteriores, como que de repente vinieron todos los dramas a nuestro país, de repente se echó a perder todo, de repente falló el sistema y ellos no tienen nada que ver y apuntan con el dedo al gobierno actual. ¿No te parece que son, a lo menos, por decirlo en términos prácticos, cara de palo? ¿Y por qué además destruyen la infraestructura nacional que va en forma directa a la creación de empleo y que va en el comercio, que va directo en las industrias donde está el crecimiento? ¿Cuál es el objeto de querer en forma artificial que un país que está saliendo adelante y que necesita muchas mejoras, que necesita hacer mucha más equidad, perfecto, pero mientras más producto, si está la voluntad de hacer la equidad, más va a haber para repartir? ¿Y por qué destruir eso? Entonces ahora pedimos equidad, pero hay menos que repartir. ¿Cuántos miles de cesantes vamos a tener? Ya lo dijeron ya. Vamos a llegar a los 2 dígitos. Destruyeron la capacidad de la industria, de las pymes. Siguen molestando a la gente, siguen sin respetar las libertades. Entonces, todo esto fue para, veamos un país antes y veamos un país después. Un país que podía hacer correcciones y ahora, aunque se quiera hacer las correcciones, ¿con qué se hacen? No. ¿Qué es lo que se pretende detrás de este caos? ¿O no es otra cosa que una conquista del poder, que lo que no pudieron por las urnas lo están haciendo por otros medios? La gente cree que está por un ideal mayor y que va a ser todo mejor. Solamente se da cuenta cuando le comienza a apretar el bolsillo de verdad, y eso va a pasar un corto tiempo en que lo va a empezar a sentir. Va a ser tarde, lo podemos advertir, va a ser tarde, porque con estos cantos de sirena se ha convencido que salir a marchar y presionar, entonces el Estado va a sacar plata de alguna parte que nadie sabe dónde la tiene guardada y todos van a ser más felices. Eso no es así. Los recursos son escasos, igual que en el presupuesto familiar. Uno no puede gastar más de lo que tiene de ingreso. Entonces, si uno quiere pedir más, tiene que endeudarse. Pero algún día tiene que pagar la deuda. ¿Y cuántos chilenos están endeudados por eso? Porque se endeudan.
Entonces ahora quiere que el mismo fenómeno se traspase al país, que el país salga a endeudarse hasta que sea suficiente para sostener la deuda, y si no le va a pasar lo mismo que a aquellas familias que llega un momento que ya no pueden pagar la deuda y ya no tienen crédito, no tienen nada y están atorados, no saben qué hacer y le empiezan a embargar las cosas. Bueno, a los países les pasa lo mismo, pero eso se va a sentir en el corto a mediano plazo. Ahora la gente idealista cree que todo se va a solucionar y vamos a cambiar la Constitución, y junto con cambiar la Constitución se van a solucionar las pensiones, los sueldos, la salud, va a quedar todo inmediatamente solucionado. Qué ilusos puedo decir yo de este dial de portales y de revelando, pensarlo tan sencillamente. Falta mucho para ver cuál es el daño que se le ha hecho al país con esto que ha ocurrido, y ojalá salgamos medianamente bien parados, pero los políticos no están dando el ancho para contribuir a solucionar el problema, sino que están poniéndole más leña a la hoguera para dificultar aún más la situación. Imaginemos el escenario que la Cámara de Diputados apruebe la acusación constitucional contra el presidente de la República. E imaginemos inmediatamente que pasa al Senado, y el Senado, milagrosamente, como ahora nadie sabe cómo piensa, porque hasta la gente que uno creía que era conservadora, de repente ahora está al otro lado, no se sabe quién vota por qué, los principios, los valores están todos abandonados a la conveniencia personal de los señores políticos. Entonces, imaginemos que resuelven destituir al presidente de la República. Un escenario posible, porque en este país ya no se sabe cuál es el escenario posible y lo imposible. Entonces, imaginemos qué pasa a renglón seguido. ¿Estaríamos en condiciones de seguir adelante con un proceso constituyente? ¿Estaríamos en condiciones de seguir haciendo leyes que el presidente que haya que elegir, que lo tiene que elegir el Congreso entre sus mismos pares, elegirían a una persona que no sé quién sería, que tendría que asumir el país en la condición que se encuentra? Y díganme ustedes cómo soluciona el problema, si se va a encontrar con los mismos problemas, sea de izquierda, de derecha, da lo mismo. Las pensiones, la salud, los sueldos van a seguir iguales. Y entonces, en vez de seguir por esa ruta que le quita tiempo a seguir legislando lo importante, sino que están preocupados de la acusación constitucional, en vez de dedicarse a legislar sobre el sueldo, sobre la pensión, sobre lo que la gente está pidiendo, la salud, están preocupados de acusar constitucionalmente al ministro, al presidente. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y no van a seguir igual. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con eso, porque va a seguir peor. Porque parte importante de los países para su crecimiento es la inversión extranjera. Gente que viene a invertir y que crea trabajo, crea industrias y paga impuestos. Y para eso se requiere una cosa que hay que escribirla con comillas: estabilidad en cuanto a las normas, que es la Constitución, y en cuanto a los políticos, y en cuanto al orden del Estado de Derecho. Y al pasar eso con el presidente de la República, no va a haber estabilidad política, no vamos a tener, va a estar una Constitución que en ese minuto en tela de juicio, si hay que hacerla o no. ¿Quién va a venir a invertir? O sea, va a estar peor. ¿Qué va a repartir? Va a tener menos que repartir. Si antes de esto había 10 que repartir, ahora ya hay mucho menos. Y después va a haber aún menos. Por eso, Fernando, que a mí hasta me llama la atención, entre medio de esta vorágine y de este problema que se nos viene financiero, para poder financiar todo lo que se está pidiendo, hay una demanda por aumento salarial para el sector público. Aquí es la incongruencia. Todos dicen, no, hay que buscar la igualdad, hay que disminuir, hay que buscar la equidad, etc. Resulta entonces que el gobierno, con los pocos recursos que tiene, el sector público estaba pidiendo un incremento de sueldo del 7,8%. ¿En qué cabeza cae que con la situación que tenemos le pueden dar un 7,8% de aumento de sueldo? Entonces el gobierno hizo una cosa que va en el sentido de lo que ellos mismos están clamando en las calles: disminuir la brecha. Entonces, le ofrezco, dijo el gobierno, que le voy a dar 2,8% de aumento de remuneraciones a todos los empleados públicos que ganen menos de 2 millones. Ya me impresionó que parece que hay muchos empleados públicos que ganan más de 2 millones. Entonces, cuando salen a marchar,
Chuta, no es tan mala la cosa. Y le ofreció que aquellos que ganen más de 2 millones les va a subir solamente el 0,7. Lo cual apunta exactamente lo que la gente quiere, que los ricos ganen menos y que los pobres ganen más. Y eso es lo que está haciendo con el sector público el gobierno. ¿Qué pasó en la Cámara? Rechazaron el proyecto. Yo me pregunto por qué. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Por qué la izquierda rechazó el proyecto de incremento de reajuste para el sector público? ¿Qué fue lo que los movió? No creo que ahora salgan con el discurso que 2 millones es un sueldo pobre. No sería sostenible. Y tampoco entiendo si creen que el Estado tiene más plata guardada en alguna parte para poder aumentar más al sector público, que por lo demás el sector público que sale a las calles a marchar está incurriendo en una ilegalidad porque no pueden parar, porque son sector público. Sin embargo, hacen huelga, no les pasa nada y están presionando por un aumento en condiciones en que el país no está para poder otorgarlo. Así que esto da mucho para pensar, Fernando, de cómo está funcionando la política en nuestro Congreso. ¿Tienes tú algo más que ver? No, yo creo que ya no nada más. Bueno, espero, amigas y amigos de Radio Portales, ya se nos acaba el tiempo, que vayamos mejorando el camino, que vayan disminuyendo los actos vandálicos, que ojalá se apruebe la ley anti-saqueo, y las barricadas que los políticos han ido confundiendo, que creen que quieren prohibir las barricadas y no se dan cuenta que las barricadas interfieren en el tránsito. Eso es lo que se quiere prohibir, que se interfiera el tránsito de las personas que no tienen nada que ver con las manifestaciones. Pero ahí están los políticos y no quieren dar el paso a la ley anti-saqueo y anti-barricada, dando vueltas a argumentaciones y no aclarando exactamente qué es lo que se pretende, que es evitar la violencia, el robo en los supermercados, en las tiendas, la destrucción aquí en la calle Condel, ya lo hemos visto, ya no queda nada. No hay nada más que destruir aquí. Trasladaron la pelea desde la calle al Congreso. Exacto. Y se lo olvidó la gente. Exactamente. Bueno, queridos amigos y amigas, será todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes.